El cuento de ciencia ficción. Definición, elementos y estructura. Sustantivos individuales y colectivos. Fase 3, semana 2, quinto grado. Un saludo muy especial para María Fernanda del Centro Escolar Católico de Panchimalco, David Isaac Cañas, Celeste del Centro Escolar Ingeniero Antonio Mejía, Justin Damián, Blanca, Celeste Belén, David Isaac Cañas y Dania y Katy. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido para luego resolver las actividades. Iniciemos. Actividad número 1. A continuación se presenta una lectura para que la realicen despacio y luego contestar unas preguntas. Los robots debemos ser atentos. El oficial, de pie tras el escritorio, la invitó a sentarse con atento gesto. La viejecita, más ágilmente de lo que era de esperar en una mujer de su edad, tomó asiento. Deseo presentar una queja, dijo la viejecita con un mohín de indignación, y mientras los ojillos le relumbraban. El oficial de queja sonrió solícito y, con una leve inclinación de la cabeza, la animó a proseguir. Sí, una queja. Una queja contra los robots. El oficial bajó los ojos y alistó su maquinilla para tomar apuntes. Esas horribles máquinas, dijo la viejecita, con voz chillona, son los seres más desatentos que conozco. Circulan por las calles de la ciudad y son incapaces de prestar el menor auxilio a una pobre anciana. Ahora sollozó, la cara hundida en un pañuelo de encajes. Ayer iba yo al negocio de seguros, y tuve que esperar 45 minutos, sí, 45 minutos, como lo oye, antes de poder atravesar la calle. El robot de tránsito se hizo todo ese tiempo el desentendido y no quiso detener la circulación de vehículos para que yo pasara al otro lado. El oficial tomaba cuidadosamente apuntes. El oficial chasqueó ligeramente la lengua. Se levantó y ofreció una taza de café a la viejecita, ofrecimiento que ella aceptó con un pujido. El oficial sirvió 2 tazas, y dio una a la señora. Entre sorbo y sorbo, siguió ella explicando sus puntos de vista. He llegado a creer que es falso eso de las 3 leyes robóticas, dijo. El oficial se estremeció en su asiento. Sí, como lo oye. Sostengo que esas 3 leyes son pura propaganda. Además, esas mentadas leyes comenzaron como una elucubración literaria, no es cierto. Se las puedo repetir de memoria, ya que son el Padre Nuestro de esta era insolente. La viejecita entornó los ojos en señal de aburrimiento, y empezó a recitar con voz pareja. Primera ley, un robot no debe dañar a un ser humano o, por falta de acción, dejar que un ser humano sufra daño. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando esas órdenes están en oposición con la primera ley. Tercera, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o la segunda ley. Valientes leyes. El oficial terminó su taza de café. Sé de casos en que los robots, dijo la anciana, han causado daños a seres humanos. El oficial abrió más los ojos por la sorpresa. El oficial sabía que aquello no podía ser cierto, pero, de todas maneras, tomaba cuidadosamente apuntes. Ese Asimov debió agregar una 4ª ley robótica. Los robots deben ser atentos, especialmente con los ancianos y los niños, dijo, gimoteando de nuevo entre el pañuelo. El oficial le dio seguridades de que su queja iba a ser considerada e investigada cuidadosamente. No era para menos saber que una persona tan simpática como ella tuviera quejas de esos groseros seres. La anciana sonrió coqueta. No hay como los seres humanos, dijo. Luego agregó, entre una risita. Y no hay como los atentos oficiales de la policía. La viejecita se levantó y, ya animada su cara por la sonrisa, dijo. Muchas gracias por oírme, joven. El oficial no tenía por qué acompañarla, pero la acompañó hasta la gran puerta de acceso,
tomándola dulcemente del brazo en todo el trayecto. La viejecita tenía sonrosadas las mejillas cuando estrechó pícaramente, y con un guiño coqueto, la mano del apuesto oficial. Todavía media cuadra más allá se detuvo y, girando la cabeza, sonrió de nuevo para agitar una última vez la mano, el pañuelo de encajes flotando al viento como una bandera amistosa. El oficial, que se había quedado en la gran puerta, sonrió otra vez y dijo adiós. La viejecita se perdió en el tráfago de gentes y robots de la gran ciudad, murmurando entre dientes, «Ah, qué diferencia. No hay como los seres humanos». El joven oficial tomó el ascensor para su despacho. Entre el segundo y tercer piso, resonó la voz metálica de su oculto transmisor receptor. Oficial de quejas. Oficial de quejas. Preséntese al despacho del director. Sí, señor, contestó el joven oficial. Pero fue un, sí señor, más respetuoso que de costumbre, porque un robot debe ser atento. Antes de contestar las preguntas, veamos algunas definiciones. Los cuentos de ciencia ficción son aquellos que exploran los efectos de la ciencia y la tecnología sobre la sociedad. En ellos se pueden encontrar historias sobre inventos o descubrimientos científicos y técnicos, contactos con extraterrestres y comparaciones entre los seres humanos y los robots, los extraterrestres y otros seres inteligentes. Las partes que debe tener un cuento de ciencia ficción son las siguientes: inicio, nudo y desenlace. Como cualquier texto narrativo, esta estructura es la más básica y efectiva que permite que el receptor se familiarice con los elementos y se interese por la historia. Ahora sí, vamos a contestar las preguntas. Después de realizar la lectura, van a contestar en su cuaderno las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué se queja la anciana de los robots? Porque dice que los robots son seres desatentos. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las 3 leyes robóticas que menciona la anciana? La primera es: un robot no debe dañar a un ser humano o, por falta de acción, dejar que un ser humano sufra daño. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes. Y tercera, un robot debe proteger a su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o la segunda ley. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la cuarta ley que proponía la anciana? La cuarta ley es: los robots deben ser atentos, especialmente con los ancianos y los niños. Siguiente pregunta. ¿El oficial de quejas era un ser humano o era un robot? Era un robot. Y la última pregunta: ¿cómo te imaginas que sería si convivieras con los robots? Explica. Ahí ustedes van a echar a volar su imaginación y van a escribir. Podría ser que ustedes escriban. Sería muy bueno, ya que nos ayudarían y nos facilitarían muchos trabajos. Vamos con la actividad número 2. Ahora conocerás sobre los sustantivos individuales y colectivos. Los sustantivos individuales son aquellos que en su forma singular nombran a un solo ser. Por ejemplo, pluma, árbol, rosa. En el texto del cuento que has leído podrás observar que están unas palabras en negrita. Estos son ejemplos de sustantivos individuales. Ahora copiarás en tu cuaderno todos los sustantivos individuales que encuentres en el texto. Los robots debemos ser atentos. Algunos que estaban ahí son viejecita, oficial y maquinilla. Los sustantivos colectivos, a pesar de tener una estructura singular, es decir, no llevan la S al final, nombran a un conjunto de número indeterminado de seres o cosas. Por ejemplo, bosque, gentío, coro. Veamos otros ejemplos de sustantivos individuales. Alumno, el colectivo sería alumnado. Órgano, el colectivo sería organismo. Árbol, el colectivo es bosque.
Documento, el colectivo es archivo. Ahora deberás clasificar en tu cuaderno los sustantivos que se te presentan. Estos sustantivos están emparejados Aparece el individual y el colectivo de cada uno. ¿Qué van a hacer? Los van a copiar en su cuaderno, van a hacer una tabla en donde ustedes escribirán sustantivos individual y sustantivos colectivos. Ponen, por ejemplo, el individual sería diente, el colectivo dentadura. Soldado sería el individual y el colectivo sería tropa. Casa, el individual, caserío, el colectivo. Abeja, el individual, enjambre, el colectivo. Cantante, el individual, coro, el colectivo. Y así sucesivamente hasta que completen el cuadro. Copia en tu cuaderno un cuadro como el siguiente para colocar el sustantivo según corresponda. Ejemplo, sustantivo individual, alumno, alumnado, órgano, organismo, árbol, bosque, documento, archivo. Es decir, lo que les estaba diciendo que van a hacer con esta actividad es parecido a este. Van a hacer un cuadro como este en donde van a colocar cada uno de los sustantivos individuales y a la par su colectivo. Actividad número 3. A poner en práctica lo aprendido. Deberás crear un cuento de ciencia ficción usando tu creatividad. Puedes guiarte por el ejemplo del cuento Los robots debemos ser atentos. Toma en cuenta lo siguiente. Deberás considerar el buen uso de los sustantivos individuales y colectivos en tu cuento, como lo has aprendido en esta semana. Al momento de escribir tu cuento, debes hacerlo a partir de las 3 partes que lo conforman y las características de este. Es decir, debe llevar inicio, nudo y desenlace. Podrás compartir el texto con tus compañeros o compañeras, con el docente por medio de las redes sociales o cuando reanuden las clases. Yo les presento un ejemplo. Ustedes pueden modificarlo a su conveniencia y creatividad. El ejemplo es Oliver y la paciencia. Por aquí hay unas palabras destacadas o resaltadas con negrita. Esas serían los sustantivos. Hay unos individuales y hay otros que son colectivos. Ahora sí, es momento de la autoevaluación. Ya saben, van a marcar con una X si lo hacen con ayuda o necesitan practicarlo más para lograrlo. Que tengan un bonito día.